Las contracciones desgarraban el cuerpo de Luna, mientras los llantos de 3 cachorros moribundos la llamaban desde su tumba de nieve. Su decisión en ese momento determinaría si alguno de ellos vería el amanecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El viento aullaba a través de las montañas de los Pirineos con una ferocidad que parecía querer arrancar los árboles de raíz, llevando consigo cristales de hielo que cortaban como pequeñas cuchillas en la oscuridad de febrero. La tormenta había llegado sin previo aviso, transformando el paisaje montañoso en un infierno blanco donde la línea entre el cielo y la tierra se había borrado por completo. En este mundo de blanco implacable, donde la temperatura había caído a 20 grados bajo cero, la supervivencia no era solo un desafío, era un milagro que ocurría con cada respiración. Luna, una hembra de lince ibérico de 5 años, se movía con dificultad a través de la nieve profunda, su vientre hinchado haciéndole cada paso más pesado que el anterior. Su pelaje moteado, normalmente perfecto para camuflarse entre las rocas y la vegetación del bosque mediterráneo, ahora parecía fuera de lugar contra la blancura implacable de la nieve. Sus patas, diseñadas por la naturaleza para ser anchas y actuar como raquetas naturales, se hundían con cada paso que daba, dejando un rastro profundo que la tormenta se apresuraba a borrar. Llevaba 3 días buscando refugio, 3 días desde que la tormenta más feroz en décadas había transformado su territorio conocido en un laberinto blanco e irreconocible. El instinto maternal que crecía en su interior con la misma fuerza que las crías que llevaba en su vientre la impulsaba hacia adelante. Sabía que no podía permitirse descansar, no todavía, no cuando las contracciones habían comenzado a manifestarse con esa regularidad que le indicaba que el momento del parto se acercaba. En condiciones normales, Luna habría dado a luz en la cueva que había preparado cuidadosamente durante semanas, forrada con musgo suave y protegida de los elementos, pero la tormenta había hecho colapsar la entrada de esa cueva, obligándola a buscar alternativas en un paisaje que ya no reconocía. Sus orejas triangulares, coronadas por esos característicos penachos de pelo negro que distinguían a su especie, giraban constantemente, captando cada sonido por encima del rugido del viento. El hambre mordía su estómago con la misma intensidad que el frío mordía sus patas, pero ese dolor era secundario comparado con la urgencia de encontrar refugio. Había pasado 2 días sin comer y aunque su cuerpo reclamaba alimento, su instinto le decía que primero debía asegurar la supervivencia de sus crías por nacer. La luz del día comenzaba a desvanecerse, aunque en medio de la tormenta era difícil distinguir el día de la noche. Todo era gris, blanco y amenazante. Luna trepó con esfuerzo por una pendiente rocosa, sus garras buscando desesperadamente algún punto de apoyo en la superficie helada. Cada movimiento requería el doble de energía de lo normal, y podía sentir cómo sus reservas se agotaban peligrosamente. Una contracción más fuerte la hizo detenerse, y un gemido bajo escapó de su garganta. No tenía mucho tiempo. Fue entonces cuando lo escuchó por encima del aullido del viento. Un sonido débil pero inconfundible llegó a sus oídos sensibles. Un llanto. No, varios llantos. Pequeños, desesperados, casi ahogados por la tormenta, pero definitivamente presentes. Luna se quedó paralizada, sus instintos entrando en conflicto. Cada fibra de su ser le gritaba que debía buscar refugio para sus propias crías, pero ese llanto activaba algo más profundo, algo que iba más allá de la lógica de supervivencia. Se movió hacia el sonido, sus patas encontrando un camino a través de un grupo de rocas cubiertas de nieve.
Los llantos se hicieron más claros, más urgentes, procedían de algún lugar bajo la nieve, enterrados por el peso de la tormenta. Luna comenzó a excavar con sus patas delanteras, la nieve volando a su alrededor mientras cavaba con una determinación que desafiaba su propio agotamiento. Otra contracción la hizo tambalearse, pero no se detuvo. Sus garras tocaron algo que no era nieve ni roca, algo suave, algo vivo. Excavó con más furia ahora, y entonces los vio 3 pequeños gatitos, no mayores de 2 semanas, acurrucados juntos en lo que alguna vez debió ser una madriguera protegida antes de que la tormenta la convirtiera en una tumba de nieve. Eran linces, como ella, pero mucho más pequeños, sus ojos apenas abiertos, sus cuerpos temblando violentamente por el frío mortal. Sus llantos débiles eran lo único que había impedido que la nieve los silenciara para siempre. Luna los observó, su mente procesando una situación que desafiaba todo lo que la naturaleza le había enseñado. Estos no eran sus cachorros. Su olor era diferente. Pertenecían a otra hembra, probablemente una que ya no estaba viva para protegerlos. En circunstancias normales, una lince preñada ignoraría a las crías de otra, conservando su energía para sus propios cachorros. Pero algo en esos ojos pequeños que la miraban con una mezcla de terror y esperanza, tocó algo dentro de ella. Otra contracción, esta más fuerte, la hizo gemir. El tiempo se estaba acabando. Tenía que tomar una decisión que determinaría no solo su destino, sino el de estos pequeños extraños y el de sus propias crías por nacer. La tormenta rugía a su alrededor. La noche se acercaba rápidamente y en algún lugar cercano necesitaba encontrar refugio o todos morirían. Los gatitos la miraban, esperando. Luna no tuvo tiempo para pensar más. Otra contracción recorrió su cuerpo, esta vez tan intensa que sus patas traseras casi cedieron bajo su peso. El mensaje era claro. Sus propias crías estaban listas para venir al mundo, y la naturaleza no esperaría a que ella resolviera este dilema imposible. Con un movimiento que desafiaba toda lógica de supervivencia, Luna se agachó y tomó con cuidado al primer gatito por la piel de su cuello, la forma en que todas las madres felinas transportan a sus crías. El pequeño dejó de llorar inmediatamente, su instinto reconociendo el gesto maternal a pesar de que Luna no era su madre. El camino a través de la tormenta se convirtió en una pesadilla de determinación pura. Luna cargaba al primer gatito en su boca, mientras su cuerpo luchaba contra las contracciones cada vez más frecuentes. Sus patas se hundían profundamente en la nieve, y cada paso era una batalla contra el agotamiento, el dolor y la lógica que le gritaba que estaba arriesgando todo por cachorros que no eran suyos. Pero algo más profundo que el instinto de supervivencia la impulsaba hacia adelante. Algo que hablaba de compasión en un mundo donde la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. Encontró refugio bajo un saliente rocoso que la erosión había creado siglos atrás. No era perfecto, pero las rocas formaban un techo natural que había mantenido gran parte de la nieve fuera, creando un espacio seco de aproximadamente 2 metros de profundidad. Luna depositó al primer gatito en el fondo de este refugio improvisado, donde la temperatura era notablemente más alta que en el exterior. El pequeño inmediatamente se acurrucó contra la pared rocosa, temblando pero vivo. Sin perder un segundo, Luna se dio la vuelta y se lanzó de nuevo a la tormenta. El segundo gatito esperaba donde lo había dejado, su llanto ahora más débil, su pequeño cuerpo consumiendo las últimas reservas de energía en un esfuerzo por mantenerse caliente. Luna lo tomó con la misma gentileza que al primero y comenzó el arduo viaje de regreso al refugio. Las contracciones llegaban ahora cada pocos minutos,
y sabía que estaba en una carrera contra el tiempo que podía perder en cualquier momento. Cuando depositó al segundo gatito junto al primero, los dos pequeños se pegaron inmediatamente el uno al otro, sus cuerpos buscando desesperadamente el calor compartido. Luna no podía permitirse mirarlos por mucho tiempo. Había un tercero esperando, y el tiempo se agotaba rápidamente. Su cuerpo le rogaba que se detuviera, que se quedara en el refugio y se preparara para su propio parto, pero sus patas ya estaban en movimiento hacia la tormenta nuevamente. El tercer gatito estaba en peor estado que sus hermanos. Cuando Luna llegó a la madriguera enterrada, el pequeño apenas se movía, su llanto reducido a un gemido apenas audible. Sus patitas estaban rígidas por el frío, y Luna supo instintivamente que este era el más débil de los tres, el que la naturaleza normalmente habría reclamado primero. Pero en ese momento, mirando ese pequeño cuerpo frágil que luchaba por cada respiración, Luna tomó una decisión que definiría todo lo que seguiría. Lo tomó con extra cuidado, consciente de lo delicado que era su estado, y comenzó el último viaje de regreso al refugio. Esta vez, una contracción la golpeó con tal fuerza que cayó de rodillas en la nieve, el gatito aún seguro en su boca, pero Luna misma al borde del colapso. El dolor era cegador, su cuerpo exigiendo que se detuviera, que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Durante un momento infinito, Luna permaneció arrodillada en la nieve, el viento azotando su pelaje, el frío penetrando hasta sus huesos, y el pequeño extraño en su boca, que dependía completamente de ella. Entonces, desde algún lugar profundo dentro de su ser encontró fuerza, se levantó tambaleándose pero firme, y continuó avanzando. Paso tras paso, contracción tras contracción, Luna luchó contra la tormenta y contra su propio cuerpo, hasta que finalmente llegó al refugio. Depositó al tercer gatito junto a sus hermanos y por fin permitió que su cuerpo cediera. Se dejó caer en el suelo del refugio, sus flancos moviéndose rápidamente mientras jadeaba por el esfuerzo. Los tres gatitos huérfanos se arrastraron hacia ella inmediatamente, buscando el calor de su cuerpo. Sin pensarlo, Luna se curvó alrededor de ellos, ofreciéndoles el calor que necesitaban desesperadamente. Podía sentir sus pequeños cuerpos temblando contra el suyo, podía escuchar sus débiles gemidos de alivio al encontrar finalmente calor y seguridad. Y entonces, cuando las contracciones se volvieron imposibles de ignorar, Luna supo que el momento había llegado. Su propio parto comenzó en medio de la tormenta, en un refugio improvisado, rodeada de tres pequeños extraños que dependían de ella tanto como los cachorros que estaba a punto de traer al mundo. La naturaleza había creado una situación imposible, pero Luna había elegido la compasión sobre la supervivencia y ahora enfrentaría las consecuencias de esa elección. La primera de sus propias crías nació mientras el viento aullaba afuera, un pequeño milagro de vida en medio del caos congelado. Luna lamió a su primera cría con movimientos instintivos, limpiándola y estimulando su respiración. El pequeño emitió su primer llanto, un sonido que se mezcló con los gemidos de los gatitos huérfanos que aún temblaban contra su vientre. La segunda cría llegó 20 minutos después y luego la tercera, tres de los suyos, tres extraños, todos ahora dependiendo de ella en igual medida. Era una familia imposible nacida de circunstancias desesperadas, y Luna, exhausta pero alerta, los observó a todos con ojos que brillaban con determinación. La primera noche fue la más larga de la vida de Luna. Mientras la tormenta continuaba su asalto implacable contra las montañas, ella yacía en el refugio rocoso con 6 pequeñas vidas dependiendo completamente de ella. Sus propias crías, aún húmedas y ciegas, buscaban instintivamente sus pezones, sus pequeñas bocas, encontrando el sustento que necesitaban. Pero los 3 gatitos huérfanos,
aunque mayores por 2 semanas, estaban en peor estado, hipotérmicos y desnutridos, sus cuerpos consumidos por días de exposición y hambre. Luna enfrentaba un dilema que ningún animal debería enfrentar. Su leche, diseñada para alimentar a 3 cachorros recién nacidos, ahora debía alimentar a 6. Los huérfanos eran lo suficientemente grandes como para necesitar más leche que sus propios recién nacidos, pero también estaban lo suficientemente débiles como para que negarles alimento significara su muerte segura. Con un instinto maternal que desafiaba toda lógica biológica, Luna permitió que los 6 se alimentaran, consciente de que esta decisión podría comprometer la supervivencia de todos. El más débil de los huérfanos, el tercero que había rescatado, era el que más preocupaba a Luna. Mientras sus hermanos huérfanos se aferraban a ella con cierta fuerza, este pequeño apenas tenía energía para succionar. Luna lo posicionó en el mejor lugar para alimentarse, usando su pata para acercarlo a un pezón, su cuerpo curvo protegiéndolo del frío que aún se filtraba en el refugio. El gatito hizo un esfuerzo valiente, su pequeña boca moviéndose débilmente, y Luna sintió algo que iba más allá del instinto maternal básico. Era una determinación feroz de que este pequeño sobreviviría. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Luna no podía dormir, cada fibra de su ser alertas a las necesidades de las 6 crías bajo su cuidado. Los cachorros recién nacidos, más pequeños y frágiles, necesitaban estar más cerca de su cuerpo para mantener el calor, mientras que los huérfanos, aunque más grandes, habían perdido tanto calor corporal que temblaban constantemente. Luna los organizó estratégicamente, creando capas de cuerpos donde todos pudieran beneficiarse del calor compartido, con los más débiles en el centro y los más fuertes en los bordes. Cada vez que uno de los pequeños lloraba, Luna respondía inmediatamente. Los lamía con su lengua áspera, no solo limpiándolos, sino estimulando su circulación, ayudándolos a mantener la temperatura corporal en un ambiente que aún era peligrosamente frío. Sus propias reservas de energía estaban al límite, el parto la había dejado exhausta, y el viaje épico a través de la tormenta para rescatar a los huérfanos había consumido lo que quedaba de sus fuerzas. Pero el instinto maternal no conocía el agotamiento, solo conocía la necesidad de mantener vivos a estos pequeños. Cuando el primer rayo de luz gris comenzó a filtrarse en el refugio, Luna evaluó su situación con la claridad que solo la luz del día podía traer. La tormenta había amainado ligeramente, aunque el viento aún aullaba y la nieve seguía cayendo en ráfagas. El refugio había demostrado ser efectivo, manteniendo la mayor parte del clima exterior a raya, pero Luna sabía que este era solo un respiro temporal. Necesitaba comida desesperadamente, no solo para recuperar sus propias fuerzas, sino para producir suficiente leche para mantener vivos a 6 cachorros. El problema era cruel en su simplicidad. No podía dejar a los cachorros solos para ir a cazar. Los recién nacidos morirían de frío en minutos sin su calor corporal, y los huérfanos, aunque mayores, estaban tan debilitados que tampoco sobrevivirían mucho tiempo expuestos al frío del refugio sin su presencia. Pero si no comía pronto, su producción de leche se detendría y entonces todos morirían de hambre de todos modos. Luna miró hacia la entrada del refugio, donde la nieve se había acumulado durante la noche, creando una barrera natural que ayudaba a mantener el calor dentro, pero que también los aislaba del mundo exterior. Afuera, en algún lugar bajo toda esa nieve, había presas potenciales, conejos o roedores, que también buscaban refugio de la tormenta. Su estómago gruñó dolorosamente, recordándole que había pasado casi 4 días sin comida, una eternidad para un depredador que necesitaba cazar regularmente para sobrevivir. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente.
No el aullido del viento ni el llanto de los cachorros, sino algo más cercano, más inmediato. Un rasguño suave contra la roca, seguido de un pequeño chirrido. Luna levantó la cabeza, sus sentidos agudizándose instantáneamente. Sus ojos se enfocaron en una grieta en la pared del refugio, una abertura estrecha que no había notado en la oscuridad de la noche anterior. Allí, asomándose tímidamente desde la grieta, había un ratón de campo. El pequeño roedor había buscado refugio de la tormenta en el mismo lugar que Luna, sin darse cuenta de que compartía espacio con un depredador mortal. En circunstancias normales, Luna habría atacado con la velocidad del rayo, su cuerpo diseñado para ser una máquina de caza perfecta. Pero ahora, rodeada de 6 cachorros y débil por el esfuerzo y el hambre, cada movimiento tenía que ser calculado. El ratón se aventuró un poco más lejos de su grieta, sus bigotes temblando mientras olfateaba el aire. Luna permaneció completamente inmóvil, una estatua de pelaje moteado, solo sus ojos siguiendo cada movimiento de la presa. Los cachorros, sintiéndola tensa, se quedaron quietos también, sus instintos reconociendo que algo importante estaba sucediendo. El momento se estiró, la tensión construyéndose como una cuerda apretada a punto de romperse. Entonces Luna atacó. A pesar de su debilidad, a pesar de estar rodeada de cachorros, su cuerpo respondió con la precisión mortal de miles de años de evolución. Su pata se disparó hacia adelante con velocidad sorprendente. Sus garras encontraron al ratón antes de que pudiera siquiera registrar el peligro. Fue rápido, eficiente y silencioso. El ratón dejó de moverse casi instantáneamente y Luna lo sujetó firmemente en sus mandíbulas. Era una presa pequeña, apenas suficiente para calmar el hambre rugiente en su estómago. Pero era algo. Luna comió rápidamente, masticando y tragando con eficiencia, mientras mantenía un ojo vigilante en los cachorros. Cada bocado era precioso, cada gramo de proteína vital para producir la leche que mantendría vivos a estos 6 pequeños. Cuando terminó, lamió sus labios y se instaló nuevamente alrededor de los cachorros, sintiendo cómo ese pequeño aporte de energía comenzaba a circular por su sistema. Los días siguientes establecieron un patrón de supervivencia que desafiaba todas las probabilidades. La tormenta continuó durante 3 días más, aunque con menos intensidad, transformando el mundo exterior en un paisaje alienígena de nieve y hielo. Dentro del refugio, Luna mantenía su vigilia constante sobre los 6 cachorros, cada hora presentando nuevos desafíos que ponían a prueba su resistencia y determinación. El gatito huérfano más débil, al que Luna había comenzado a pensar como pequeño por su tamaño frágil, requería atención especial constante. Mientras sus hermanos huérfanos y las crías recién nacidas de Luna mostraban signos de mejora gradual. Pequeño luchaba por cada respiración, cada sorbo de leche una batalla que ganaba por márgenes cada vez más estrechos. Luna pasaba horas posicionándolo en el lugar más cálido, presionándolo suavemente contra su vientre, donde su corazón latía con fuerza, como si pudiera transferirle su propia voluntad de vivir a través del contacto. Durante el segundo día, Luna tuvo un golpe de suerte extraordinario. Una liebre ártica, desorientada por la tormenta, había buscado refugio bajo el mismo saliente rocoso. El animal, exhausto y confundido, no se dio cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Luna, moviéndose con una velocidad que contradecía su agotamiento, aseguró la presa en segundos. Esta vez, la comida era sustancial, suficiente para restaurar significativamente sus fuerzas y garantizar una producción de leche adecuada para los 6 cachorros. Mientras comía, observó cómo los cachorros interactuaban entre sí. Los 3 huérfanos, ahora con algo más de fuerza gracias a días de alimentación constante,
comenzaban a mostrar personalidades distintas. El mayor, un macho con marcas particularmente prominentes que Luna pensaba como manchas, era el más aventurero, constantemente tratando de explorar más allá del círculo cálido que Luna mantenía. La hembra del medio, que Luna llamaba mentalmente ágil por sus movimientos precisos incluso en su estado debilitado, se había convertido en la protectora de Pequeño, acurrucándose constantemente junto a él y compartiendo su calor corporal. Las propias crías de Luna eran aún demasiado jóvenes para mostrar mucha personalidad, sus ojos aún cerrados, sus movimientos limitados a arrastrarse torpemente en busca de leche y calor. Pero Luna notó con satisfacción que eran fuertes, sus lloros eran vigorosos y su apetito saludable. A pesar de tener que compartir recursos con los huérfanos, sus propios cachorros prosperaban, un testimonio de la calidad de la leche que su cuerpo seguía produciendo contra todas las probabilidades. El cuarto día, la tormenta finalmente cedió. La nieve dejó de caer y el viento se calmó a un susurro ocasional. Luna se aventuró por primera vez más allá de la entrada del refugio, dejando a los cachorros dormidos y acurrucados juntos en una masa de pelaje tibio. El mundo que encontró afuera era irreconocible. La nieve había transformado el paisaje montañoso en ondulantes dunas blancas, enterrando árboles hasta sus ramas superiores y creando formaciones extrañas donde el viento había esculpido la nieve en formas fantásticas. El sol brillaba débilmente a través de las nubes que se dispersaban, y Luna se tomó un momento para pararse en el borde del saliente, sintiendo los rayos pálidos en su pelaje. La vista desde su posición elevada era impresionante y aterradora. Las montañas se extendían en todas direcciones, cubiertas por metros de nieve que ocultaban los caminos y senderos familiares. No tenía idea de dónde estaba exactamente en relación con su territorio anterior. La tormenta la había desorientado completamente durante su búsqueda desesperada de refugio. Pero lo que vio la llenó tanto de esperanza como de preocupación. Abajo, en el valle que se extendía ante ella, podía ver el humo delgado elevándose desde lo que solo podían ser chimeneas humanas. Había un asentamiento allí, probablemente un pueblo pequeño o un grupo de casas de montaña. La presencia humana significaba ganado, corrales, basura, todas fuentes potenciales de comida que podrían salvarla a ella y a los cachorros, pero también significaba peligro. Los humanos y los linces raramente coexistían pacíficamente, especialmente cuando había ganado de por medio. Luna regresó al refugio, su mente trabajando en los problemas que enfrentaba. Los cachorros necesitaban quedarse aquí, en este refugio seguro, durante al menos 2 semanas más antes de que fueran lo suficientemente fuertes para moverse. Eso significaba que ella necesitaba establecer un territorio de caza efectivo en esta área desconocida, encontrar suficiente comida para mantener su producción de leche, y todo mientras evitaba cualquier conflicto con humanos o con otros depredadores que también estarían desesperados después de la tormenta. Cuando se acurrucó nuevamente alrededor de los cachorros, sintiendo sus pequeños cuerpos cálidos presionados contra ella, Luna tomó una decisión. Al día siguiente, cuando los cachorros estuvieran dormidos durante su periodo más largo de sueño, haría un reconocimiento más extenso del área. Necesitaba mapear su nuevo territorio, identificar rutas de caza potenciales y, lo más importante, determinar si había otros depredadores en el área que pudieran representar una amenaza para los cachorros vulnerables. Esa noche, mientras la primera verdadera oscuridad sin tormenta descendía sobre las montañas, Luna escuchó algo que hizo que su sangre se helara. A lo lejos, llevado por el viento nocturno, llegó el aullido de lobos. No era un aullido, sino varios, una manada completa comunicándose en la noche. El sonido era inquietantemente cercano,
quizás a solo un par de kilómetros de distancia. Los lobos eran los depredadores más peligrosos que un lince podía enfrentar, especialmente una hembra con cachorros. Luna apretó su cuerpo más firmemente alrededor de los 6 pequeños, sus orejas girando para captar cualquier sonido que indicara que los lobos se estaban acercando. Los cachorros, inconscientes del peligro, continuaron durmiendo pacíficamente, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con cada respiración. Luna sabía que había tomado una decisión que cambiaría todo cuando rescató a esos 3 huérfanos. Ahora, con una manada de lobos cerca y 6 bocas que alimentar, enfrentaba el mayor desafío de su vida. Pero mientras miraba a los 6 cachorros, desde el débil pequeño hasta sus propias crías fuertes, Luna sintió algo más que miedo, sintió determinación. Había sobrevivido a la peor tormenta en décadas, había dado a luz en condiciones imposibles, había rescatado a 3 extraños cuando la lógica dictaba abandonarlos. No iba a permitir que los lobos, o cualquier otra cosa, destruyeran esta familia imposible que había creado. El amanecer del 5.º día trajo consigo un cielo despejado de un azul cristalino que parecía casi doloroso después de días de gris implacable. Luna había pasado la noche en alerta máxima, cada músculo tenso mientras escuchaba por cualquier señal de que los lobos se acercaban. Los aullidos se habían repetido 2 veces más durante la noche, cada vez pareciendo ligeramente más distantes, pero Luna sabía que esto no significaba seguridad. Los lobos eran cazadores inteligentes y pacientes, y una manada bien coordinada podía cubrir grandes distancias en poco tiempo. Cuando el sol finalmente se elevó lo suficiente como para calentar el aire, Luna tomó su decisión. Los cachorros estaban en su fase de sueño más profunda del día, sus pequeños cuerpos apilados juntos en una masa cálida y respirando en un ritmo sincronizado que era casi hipnótico. Era el momento perfecto para su reconocimiento. Con movimientos cuidadosos, para no despertar a ninguno de los 6, Luna se deslizó fuera del refugio y hacia el brillante mundo blanco que esperaba afuera. La nieve crujía bajo sus patas, mientras Luna descendía cuidadosamente por la pendiente rocosa que llevaba al valle. Su cuerpo aún estaba débil por el parto y los días de alimentar a 6 cachorros con recursos limitados, pero la comida de la liebre había restaurado algo de su fuerza anterior. Se movía con la cautela de un depredador en territorio desconocido, todos sus sentidos agudizados al máximo, buscando tanto oportunidades como peligros. El paisaje transformado por la nieve ocultaba tantos secretos como revelaba. Lo que antes había sido matorrales y arbustos ahora eran simples montículos blancos. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas dobladas bajo el peso de la nieve acumulada. Pero Luna, con los instintos afinados de generaciones de cazadores, podía leer el paisaje de maneras que iban más allá de lo visible. Podía ver las pequeñas perturbaciones en la nieve que indicaban madrigueras debajo. Podía notar las áreas donde la nieve se había derretido ligeramente, señalando rocas calentadas por el sol que atraerían a pequeños mamíferos buscando calor. Había descendido aproximadamente medio kilómetro cuando detectó las huellas. Grandes, profundas, inconfundibles. Lobos. Eran recientes, probablemente de esa misma mañana, y había múltiples conjuntos de huellas moviéndose en formación coordinada. Luna las siguió con la vista, notando cómo se dirigían hacia el este, alejándose de su refugio, pero no lo suficientemente lejos como para proporcionar verdadera tranquilidad. Contó al menos 5 conjuntos diferentes de huellas, posiblemente más, lo que indicaba una manada de tamaño considerable. Continuó su exploración, ahora con mayor urgencia. Necesitaba establecer rutas de escape mental,
lugares donde pudiera llevar a los cachorros si los lobos descubrían el refugio. Necesitaba identificar fuentes de agua cuando la nieve comenzara a derretirse. Y lo más importante, necesitaba encontrar áreas ricas en presas donde pudiera cazar eficientemente sin alejarse demasiado de los cachorros. Fue durante esta búsqueda cuando hizo un descubrimiento inquietante. En un pequeño claro protegido por árboles densos, encontró los restos de lo que claramente había sido una matanza de lobos. Los huesos blanqueados y parcialmente enterrados en la nieve contaban la historia de un ciervo que había sido cazado, probablemente justo antes de la tormenta. Pero lo que hizo que el pelaje de Luna se erizara no fueron los restos del ciervo, sino lo que encontró cerca. Parcialmente cubierto por nieve fresca había otro conjunto de huesos, más pequeños, más delicados. Luna los examinó cuidadosamente, su corazón hundiéndose, mientras reconocía los restos inconfundibles de un lince adulto. Las marcas en los huesos contaban una historia brutal de una muerte violenta, y el tamaño y estructura indicaban que había sido una hembra. Los dientes del lobo habían dejado marcas profundas en los huesos, y la distribución de los restos sugería que el animal había intentado defender algo antes de ser derribado. La realización golpeó a Luna con la fuerza de un rayo. Esta era la madre de los 3 huérfanos. Había intentado defender su madriguera de los lobos, probablemente durante las primeras etapas de la tormenta, y había pagado el precio máximo. Los lobos, no pudiendo encontrar a los cachorros en sus escondites bajo la nieve, se habían conformado con su presa más grande. Los 3 pequeños habían sobrevivido, solo porque la nieve los había enterrado lo suficientemente profundo como para ocultar su olor y sus sonidos de los cazadores hambrientos. Luna se quedó junto a los restos durante un largo momento, sintiendo una conexión extraña con esta desconocida. Ambas eran madres, ambas habían luchado contra imposibles para proteger a sus crías. La diferencia era que Luna había tenido la suerte de sobrevivir. Raspó algo de nieve sobre los huesos en un gesto que casi parecía respetuoso, luego se alejó. Su determinación de proteger a los 6 cachorros, ahora teñida con un propósito más profundo. El resto de su reconocimiento reveló tanto promesas como peligros. Encontró evidencia de una población saludable de conejos de montaña, sus pequeñas huellas entrecruzando la nieve en patrones que indicaban madrigueras activas. Descubrió un arroyo parcialmente congelado, donde el agua aún fluía bajo una capa de hielo, asegurando agua fresca cuando la necesitara. También identificó varios árboles con corteza dañada, marcas de garras que indicaban la presencia de otros linces en el área, aunque no recientes. Pero la proximidad del pueblo humano era preocupante. Desde un punto elevado en su exploración, Luna podía ver claramente el asentamiento, un grupo de tal vez 20 edificios con humo elevándose de varias chimeneas. Podía ver corrales con ganado, estructuras que probablemente eran graneros, y lo más preocupante, varias figuras humanas moviéndose entre los edificios. Donde había humanos, habría perros, trampas, armas. Era un territorio que tendría que navegar con extremo cuidado. El sol estaba alto en el cielo cuando Luna finalmente comenzó su regreso al refugio. Había estado ausente durante casi 3 horas, más tiempo del que había planeado, y la ansiedad por los cachorros crecía con cada paso. Se movió más rápido ahora, su cuerpo encontrando reservas de energía que no sabía que tenía, impulsada por la urgente necesidad de verificar que los 6 pequeños estuvieran seguros. Cuando finalmente llegó al saliente rocoso y se deslizó dentro del refugio, fue recibida por un coro de llantos urgentes. Los cachorros habían despertado en su ausencia y ahora estaban hambrientos y ansiosos, sus pequeñas voces llenando el espacio con demandas insistentes.
Luna se apresuró hacia ellos, su cuerpo automáticamente curvándose alrededor de la masa de pelaje mientras los 6 se abalanzaban sobre ella, buscando tanto consuelo como alimentación. Mientras los cachorros se alimentaban, Luna notó algo que la llenó de una mezcla de preocupación y orgullo. Los ojos de sus propias 3 crías habían comenzado a abrirse, apenas ranuras estrechas que revelaban el azul grisáceo característico de los recién nacidos. Esto significaba que estaban desarrollándose normalmente, a pesar de las condiciones adversas y la competencia por recursos. Pero también significaba que pronto serían más activos, más curiosos, más difíciles de mantener seguros en el espacio confinado del refugio pequeño. El huérfano más débil había logrado encontrar un pezón y se aferraba a él con determinación sorprendente para algo tan frágil. Luna lo observó con atención particular, notando que aunque seguía siendo notablemente más pequeño que sus hermanos, había ganado algo de peso en los últimos días. Su pelaje, que había estado opaco y sin vida cuando lo encontró, ahora mostraba el comienzo de un brillo saludable. Era un luchador, este pequeño, y Luna sintió una oleada de afecto protector que rivalizaba con lo que sentía por sus propias crías. Los días siguieron un patrón establecido. Luna cazaba durante las horas más cálidas del día, cuando los cachorros dormían más profundamente, aventurándose cada vez más lejos del refugio en busca de presas. Sus habilidades de caza, afinadas por años de experiencia, se adaptaron rápidamente al nuevo territorio. Aprendió dónde los conejos de montaña emergían al amanecer, identificó los árboles donde las ardillas almacenaban sus reservas de invierno, descubrió los patrones de movimiento de los pequeños roedores que eran su sustento principal. Pero la presencia de los lobos era una sombra constante sobre todo lo que hacía. Regularmente, encontraba sus huellas cruzando su territorio de caza, y más de una vez tuvo que abandonar una persecución porque detectó el olor de la manada demasiado cerca. Los lobos estaban cazando activamente, su hambre después de la tormenta haciéndolos audaces y agresivos. Luna sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran directamente. Ese encuentro llegó en la mañana del 12º día. Luna había rastreado un conejo hasta un área de matorrales densos, moviéndose con el sigilo silencioso que hacía a los linces cazadores tan efectivos. Estaba a punto de saltar cuando el viento cambió, trayendo un olor que hizo que cada instinto en su cuerpo gritara peligro. Lobos. Y estaban cerca, muy cerca. Luna se congeló, convirtiéndose en una estatua mientras evaluaba la situación. Podía escucharlos ahora, el suave jadeo de sus respiraciones, el crujir ocasional de nieve bajo patas pesadas. Eran al menos 3, posiblemente más, moviéndose en su dirección. El conejo, olvidado ahora, huyó en la confusión de olores y sonidos conflictivos. Luna necesitaba tomar una decisión rápida, quedarse inmóvil y esperar que pasaran de largo, o retirarse silenciosamente antes de que la detectaran. La decisión fue tomada por ella cuando uno de los lobos, un macho grande con pelaje gris oscuro, emergió de los árboles a solo 20 metros de distancia. Sus ojos se encontraron, depredador a depredador, y en ese momento ambos animales se evaluaron mutuamente. El lobo era más grande, más fuerte en combate directo, pero Luna era más ágil, mejor en espacios estrechos. El lobo aulló, un sonido que fue respondido inmediatamente por otros 2 miembros de su manada. Luna no esperó más. Giró y corrió, no en pánico, sino con propósito calculado, dirigiéndose hacia un área de rocas densas donde su tamaño más pequeño le daría ventaja. Los lobos la persiguieron, sus aullidos llenando el aire mientras coordinaban su caza con la eficiencia de depredadores experimentados.
Luna zigzagueó entre árboles, saltó sobre troncos caídos, usó cada truco que conocía para ganar distancia. La persecución la llevó peligrosamente cerca del refugio, y Luna tuvo que tomar una decisión desgarradora. No podía llevar a los lobos directamente a los cachorros, pero tampoco podía alejarse demasiado y arriesgarse a ser atrapada lejos de ellos. Tomó una ruta lateral, llevando a los lobos en un círculo amplio que eventualmente los desvió de la dirección del refugio. La maniobra le costó tiempo y energía preciosos, pero era necesaria. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, Luna encontró lo que buscaba: un conjunto de rocas con espacios demasiado estrechos para que los lobos la siguieran. Se deslizó dentro, su cuerpo comprimiéndose a través de una grieta que apenas era lo suficientemente ancha, y emergió al otro lado mientras los lobos se frustraban al no poder seguirla. Sus gruñidos y arañazos en las rocas continuaron durante varios minutos más, pero eventualmente, al darse cuenta de que la presa se había escapado, la manada se retiró. Luna esperó mucho después de que los sonidos se desvanecieran antes de emerger de su escondite. Su corazón latía violentamente y cada músculo temblaba por el esfuerzo y la adrenalina. Pero estaba viva y los lobos no habían descubierto el refugio. Tomó una ruta tortuosa de regreso, asegurándose de que no quedara un rastro directo que los lobos pudieran seguir hasta los cachorros. Cuando finalmente llegó de vuelta al refugio, encontró a los 6 cachorros exactamente como los había dejado, dormidos en su pila cálida, completamente ajenos al peligro que había estado tan cerca. Luna se dejó caer junto a ellos, su cuerpo finalmente permitiéndose liberar la tensión que había estado sosteniendo. Los lamió uno por uno, verificando que cada uno estuviera bien, su rutina tranquilizadora tanto para ella como para ellos cuando comenzaron a despertar. Esa noche, mientras Luna yacía vigilante con los cachorros acurrucados contra ella, supo que había llegado a un punto crítico. Los lobos estaban demasiado cerca, demasiado activos en esta área. El refugio había servido bien su propósito durante las primeras semanas críticas, pero pronto los cachorros necesitarían más espacio, más estimulación, más seguridad de la que este refugio improvisado podía ofrecer, y ella necesitaba un territorio de caza que no estuviera constantemente amenazado por una manada de lobos hambrientos. Los cachorros de 2 semanas, sus propias 3 crías, ahora podían ver con claridad creciente, aunque su visión todavía era borrosa y poco desarrollada. Los huérfanos, ahora con casi 6 semanas, habían recuperado su fuerza y comenzaban a mostrar los primeros signos de juego e independencia. Manchas, el más aventurero, ya estaba intentando dar pasos inestables fuera del círculo cálido que Luna mantenía. Ágil vigilaba constantemente a Pequeño, quien, aunque aún era el más débil, mostraba mejoras notables cada día. La decisión de moverse llegó de manera inesperada, forzada por circunstancias que Luna no podía controlar. En la mañana del 15º día, despertó a un sonido que hizo que su sangre se helara: ladridos de perros. No eran los aullidos salvajes de los lobos, sino los ladridos agudos y persistentes de perros domésticos, y venían de la dirección del pueblo humano, subiendo por la montaña. Luna se levantó inmediatamente, cada sentido alerta. Los cachorros, sintiendo su tensión, se agitaron inquietos. Podía escuchar voces humanas ahora, mezcladas con los ladridos, hombres gritándose unos a otros en el idioma que Luna no entendía, pero reconocía como una amenaza. Se asomó cuidadosamente desde la entrada del refugio y su peor temor se confirmó. Había una partida de búsqueda humana, probablemente rastreando a los lobos que habían estado causando problemas,
y los perros habían captado algún olor que los estaba llevando directamente hacia su refugio. No había tiempo para la deliberación. Luna se giró hacia los cachorros, su mente trabajando con una claridad nacida del peligro inmediato. Los 3 huérfanos eran lo suficientemente grandes como para caminar, aunque no para una distancia larga. Sus propias 3 crías apenas habían comenzado a intentar ponerse de pie, transportar a los 6 a través de terreno montañoso difícil, mientras evitaba a humanos armados y perros de caza parecía imposible. Pero Luna no había sobrevivido tanto para rendirse ahora. Tomó al primero de sus propias crías por el pescuezo, el pequeño emitiendo un chillido de protesta, mientras Luna lo llevaba rápidamente a un rincón más profundo del refugio, donde una grieta natural en la roca creaba un espacio oculto. Depositó al cachorro allí. Luego regresó por los otros 2, moviéndose con velocidad nacida de la desesperación. Los 3 huérfanos la observaban con ojos grandes y asustados, sintiendo el peligro pero sin entender completamente. Luna se volvió hacia ellos, especialmente hacia Manchas, el más grande y fuerte. En un momento que desafiaba toda lógica, pero que de alguna manera tenía perfecto sentido, Luna emitió un sonido bajo y urgente, un llamado que los 3 huérfanos reconocieron instintivamente. Entonces comenzó a moverse hacia la salida del refugio, mirando hacia atrás. Manchas fue el primero en responder, siguiéndola con pasos tambaleantes pero determinados. Ágil vino después, y finalmente, con más dificultad pero igual determinación, Pequeño. Los ladridos estaban más cerca ahora, y Luna podía oler a los perros en el viento. Guió a los 3 huérfanos fuera del refugio y hacia una ruta que había identificado durante sus exploraciones. Un camino estrecho y rocoso que bajaba por el otro lado de la montaña, lejos de los humanos que se aproximaban. Los perros eventualmente encontrarían el refugio, pero con suerte para entonces ya estarían demasiado lejos para ser seguidos. El descenso fue una pesadilla. Los 3 huérfanos, aunque recuperados, no estaban preparados para este tipo de viaje. Manchas lo manejó mejor, sus patas encontrando apoyo en las rocas con creciente confianza. Ágil luchaba más, pero su determinación la mantenía en movimiento. Pequeño era el que más preocupaba a Luna. El cachorro más débil se caía constantemente, sus piernas temblando por el esfuerzo, pero cada vez se levantaba y continuaba, impulsado por alguna reserva de coraje que desmentía su tamaño frágil. Luna los guiaba, los animaba y cuando era necesario, los llevaba físicamente por las secciones más difíciles. Su cuerpo, ya debilitado por semanas de alimentar a 6 cachorros con recursos limitados, protestaba con cada movimiento. Pero el sonido de los ladridos detrás de ella, ahora claramente en el refugio que habían abandonado, le daba la fuerza que necesitaba. Habían descendido quizás medio kilómetro cuando Luna se detuvo abruptamente. El olor que la había hecho parar era inconfundible. Lobos, frescos, recientes, bloqueando el camino hacia adelante. Su mente corrió a través de las opciones. No podía volver atrás hacia los humanos y los perros. No podía quedarse aquí en terreno abierto con 3 cachorros vulnerables. Tenía que seguir adelante y esperar que los lobos hubieran pasado por esta área. Pero la suerte no estaba de su lado. Mientras guiaba a los huérfanos alrededor de un grupo de rocas, se encontró cara a cara con 3 lobos. No era la manada completa, probablemente un grupo de caza más pequeño, pero 3 lobos contra una lince exhausta, con 3 cachorros, eran probabilidades imposibles. El lobo líder, una hembra gris con cicatrices que hablaban de muchas batallas, se detuvo al verlos, sus ojos evaluando la situación con inteligencia calculadora. Los 3 huérfanos se congelaron, sus pequeños cuerpos presionándose contra Luna. Pequeño temblaba tan violentamente que Luna podía sentirlo contra su pata.
Los lobos se separaron ligeramente, comenzando a formar el patrón de caza que Luna había visto antes, preparándose para rodearlos y atacar desde múltiples direcciones. No había escape esta vez, ninguna grieta estrecha donde deslizarse, ningún árbol que trepar con cachorros a cuestas. Luna se colocó frente a los tres huérfanos, su cuerpo bajo y preparado, sus orejas planas contra su cabeza, los dientes descubiertos en un siseo de desafío. Si estos lobos querían a los cachorros, tendrían que pasar sobre ella primero. El pelaje en su espalda se erizó, haciéndola parecer más grande de lo que era, y emitió un rugido que era pura ferocidad maternal, un sonido que decía que ella lucharía hasta su último aliento. Los lobos vacilaron. Habían esperado presa fácil, no una pelea. La lince frente a ellos estaba claramente exhausta, claramente en desventaja numérica, pero había algo en su postura, en sus ojos, que daba pausa incluso a depredadores experimentados. Esta no sería una muerte fácil. Esta lince vendería su vida cara y probablemente tomaría al menos uno de ellos con ella. El momento se estiró, la tensión construyéndose como un resorte comprimido. Los tres cachorros detrás de Luna no emitían sonido, sus instintos diciéndoles que quedarse quietos era crucial para la supervivencia. Luna mantenía su posición, cada músculo preparado para explotar en violencia si los lobos atacaban. Su mente estaba clara, enfocada, proteger a estos tres pequeños que había rescatado de la nieve, que había alimentado y cuidado contra todas las probabilidades. Entonces ocurrió algo extraordinario. Desde la dirección de donde Luna había venido, los ladridos de los perros explotaron en un crescendo frenético. Los humanos gritaban órdenes, sus voces llevando el pánico y urgencia. Los sonidos indicaban que los perros habían encontrado algo grande. Los aullidos de más lobos, la manada completa a juzgar por el volumen, resonaron a través de las montañas, respondiendo a alguna amenaza que Luna no podía ver, pero que claramente había perturbado a toda la manada. Los tres lobos frente a Luna giraron sus cabezas hacia los sonidos, sus orejas alertas. La loba líder vaciló, dividida entre la presa frente a ella y el llamado urgente de su manada. En la jerarquía de prioridades de los lobos, la manada siempre venía primero. Con un último vistazo calculador hacia Luna y los cachorros, la loba giró y corrió hacia los sonidos, sus dos compañeros siguiéndola sin vacilación. En segundos habían desaparecido entre los árboles, dejando solo el eco de sus patas en la nieve. Luna no perdió un segundo cuestionando su buena fortuna. Empujó suavemente a los tres huérfanos para que se movieran, guiándolos rápidamente lejos del área, mientras el caos continuaba arriba en la montaña. Manchas respondió inmediatamente. Ágil lo siguió de cerca, pero Pequeño se había derrumbado, sus patas finalmente rindiéndose después del esfuerzo del descenso y el terror del encuentro con los lobos. Sin dudarlo, Luna lo tomó por el pescuezo y continuó moviéndose, ahora cargando al cachorro más débil mientras guiaba a los otros dos. El peso adicional ralentizaba su progreso, pero Luna había tomado decisiones más difíciles que esta. Pequeño había sobrevivido contra probabilidades imposibles. Había luchado por cada respiración, cada sorbo de leche. No lo abandonaría ahora. Descendieron más en el valle, alejándose del conflicto en la montaña. Luna eligió una ruta que serpenteaba entre rocas y árboles densos, proporcionando cobertura constante de cualquier observador. Los sonidos detrás de ellos gradualmente se desvanecieron, reemplazados por el silencio de las montañas nevadas. Después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos, Luna encontró lo que buscaba. Una formación rocosa que creaba una cueva poco profunda, lo suficientemente grande para albergarlos, pero lo suficientemente oculta para proporcionar seguridad.
Depositó a Pequeño en el suelo de la cueva y permitió que Manchas y Ágil entraran, sus pequeños cuerpos temblando por el frío y el esfuerzo. Pero incluso mientras se acurrucaban juntos, Luna sabía que su trabajo no había terminado. En algún lugar arriba en la montaña, escondidas en una grieta en el refugio abandonado, estaban sus propias 3 crías. Había tenido que tomar una decisión imposible: salvar a los que podía mover o arriesgar a perderlos todos. Pero ahora que los huérfanos estaban temporalmente a salvo, necesitaba regresar. El problema era que no podía dejar a estos 3 solos. Eran demasiado jóvenes, demasiado vulnerables. El olor de los lobos estaba por todas partes en estas montañas, y sin protección no durarían una hora. Luna miró a los 3 cachorros acurrucados juntos, luego hacia la montaña donde sus propias crías esperaban. La imposibilidad de la situación amenazaba con abrumarla. Fue Manchas quien proporcionó una respuesta inesperada. El cachorro más grande, después de descansar solo unos minutos, se levantó y comenzó a explorar la cueva con curiosidad creciente. Se acercó a la entrada y miró hacia afuera, sus ojos siguiendo el camino que habían tomado para descender. Entonces hizo algo notable. Emitió un sonido bajo, un llamado suave que era mitad maullido, mitad murmullo. Ágil respondió inmediatamente, levantándose y acercándose a su hermano. Incluso Pequeño, exhausto como estaba, levantó su cabeza. Luna observó con fascinación creciente, mientras los 3 huérfanos se comunicaban entre sí con sonidos y lenguaje corporal que ella reconocía pero nunca había visto en cachorros tan jóvenes. Manchas parecía estar explicando algo a sus hermanos, y aunque Luna sabía que estaba proyectando comprensión humana en comportamiento animal, habría jurado que los cachorros estaban coordinando algún tipo de plan. Tomó su propia decisión entonces, basada en instinto y necesidad desesperada. Se acercó a los 3 huérfanos y emitió una serie de sonidos bajos, vocalizaciones que usaba para comunicar peligro y la necesidad de permanecer quietos. Los 3 cachorros la miraron con esos ojos inteligentes que siempre la sorprendían. Repitió los sonidos, luego se movió hacia la parte trasera de la cueva, donde las sombras eran más profundas. Los 3 la siguieron, y Luna los empujó suavemente hacia ese espacio oscuro, acurrucándolos juntos. Manchas pareció entender primero. Se instaló en el fondo de la cueva, su cuerpo formando un círculo protector alrededor de Pequeño. Ágil se presionó contra ambos, su postura de alerta pero obediente. Luna los lamió a cada uno, un gesto de despedida y promesa. Entonces retrocedió hacia la entrada. Los 3 cachorros permanecieron donde estaban, mirándola con ojos que parecían contener más comprensión de lo que debería ser posible para su edad. Luna se obligó a girarse y salir de la cueva. Cada instinto le gritaba que se quedara, que protegiera a estos 3 que habían sobrevivido tanto, pero sus propias crías estaban solas en el refugio abandonado, y el tiempo era esencial. Si los humanos y sus perros habían entrado en el refugio, si los lobos habían encontrado el camino de regreso después de su enfrentamiento con los humanos, sus cachorros estarían indefensos. El ascenso de regreso a la montaña fue agonizante. Luna forzó su cuerpo agotado a moverse más rápido de lo que había movido en semanas, impulsada por el miedo primario de una madre por sus crías. La nieve dificultaba cada paso, y tuvo que descansar varias veces, sus patas temblando por el esfuerzo. Pero continuó, subiendo constantemente hacia el refugio que había sido su hogar durante las últimas 2 semanas. Los sonidos de conflicto habían cesado para cuando llegó cerca del refugio. Un silencio inquietante había caído sobre la montaña, interrumpido solo por el susurro del viento a través de los árboles. Luna se acercó al refugio con extrema cautela, cada sentido agudizado al máximo. El olor de humanos era fuerte,
sus huellas frescas en la nieve alrededor de la entrada del refugio. Los perros habían estado allí también, sus marcas de patas entrecruzándose con las de los humanos. Pero lo más preocupante era el olor de sangre, fuerte y reciente, mezclado con el olor inconfundible de los lobos. Se deslizó silenciosamente hacia la entrada del refugio, su corazón latiendo con tanta fuerza que estaba segura de que cualquiera cerca podría escucharlo. La escena que encontró dentro la llenó de un terror helado. El refugio había sido claramente perturbado, la nieve pateada y manchada con sangre. Pero no era sangre de lince, el olor era completamente diferente. Era sangre de lobo, y había mucha. Luna se movió rápidamente hacia la grieta donde había escondido a sus 3 crías. Su garganta cerrándose con miedo anticipatorio, la grieta estaba intacta, la pequeña entrada apenas visible en las sombras. Se asomó dentro, y el alivio la inundó con tal fuerza que casi la hizo colapsar. Los 3 cachorros estaban allí, acurrucados exactamente donde los había dejado, hambrientos y quejándose débilmente, pero vivos e ilesos. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Luna extrajo a cada cachorro de su escondite. Eran tan pequeños, tan indefensos, sus ojos apenas capaces de enfocarse en ella. Los lamió ávidamente, verificando cada centímetro de sus pequeños cuerpos para asegurarse de que estuvieran bien. Sus llantos aumentaron de volumen cuando la olieron, sus pequeñas bocas buscando instintivamente alimento, pero Luna sabía que no podía quedarse aquí. El refugio había sido comprometido. Los humanos conocían su ubicación, y la sangre del lobo sugería que había ocurrido algún tipo de enfrentamiento aquí. Necesitaba mover a estos 3 cachorros a la cueva, donde había dejado a los huérfanos, pero transportar 3 recién nacidos por terreno montañoso difícil presentaba desafíos que parecían casi imposibles de superar. Tomó al primer cachorro, la hembra más grande de sus 3 crías, y comenzó el descenso. El viaje que había tomado 30 minutos subiendo ahora tomaría mucho más con un cachorro en su boca. Cada paso tenía que ser cuidadosamente medido, cada movimiento calculado para no lastimar al frágil ser que transportaba. El cachorro lloró inicialmente, pero pronto se calmó, su instinto reconociendo que esto era necesario. Cuando llegó a la cueva, encontró a los 3 huérfanos exactamente como los había dejado, acurrucados en las sombras del fondo. Depositó a su propia cría junto a ellos, y algo extraordinario sucedió. Manchas y Ágil inmediatamente se movieron para hacer espacio al recién llegado, sus cuerpos formando un círculo protector alrededor del cachorro mucho más pequeño. Incluso pequeño, débil como estaba, se acercó y presionó su cuerpo contra el recién nacido, compartiendo su calor. Luna no tenía tiempo para maravillarse ante este comportamiento. Se giró inmediatamente y comenzó el ascenso de vuelta al refugio. El segundo viaje fue más difícil, su cuerpo protestando con cada paso, sus patas temblando por el esfuerzo acumulado. Pero continuó, impulsada por la necesidad maternal que trascendía el dolor físico y el agotamiento. El segundo cachorro, un macho con marcas distintivas en su cara, hizo el viaje con relativa calma, como si entendiera que el silencio era crucial. Luna lo depositó en la cueva junto a su hermana y los huérfanos, y nuevamente los cachorros mayores ajustaron sus posiciones para acomodar al recién llegado. Era como si entendieran que estaban todos en esto juntos, que la supervivencia dependía de la cooperación. El tercer viaje casi acabó con Luna. Sus patas apenas la sostenían cuando finalmente llegó de vuelta al refugio por última vez. El cachorro final, el más pequeño de sus 3, estaba llorando con más urgencia ahora, solo en la grieta, mientras sus hermanos habían sido llevados. Luna lo tomó gentilmente, murmurando sonidos tranquilizadores mientras comenzaba el descenso final. A mitad de camino hacia abajo,
Sus patas finalmente cedieron. Luna se derrumbó en la nieve, el cachorro aún seguro en su boca, pero ella misma incapaz de levantarse. Cada músculo en su cuerpo gritaba en protesta. Cada hueso sentía como si fuera a romperse. Había empujado más allá de todos los límites razonables. Había pedido más de su cuerpo de lo que cualquier animal debería. Y finalmente su cuerpo había dicho suficiente. Yació allí en la nieve, jadeando alrededor del cachorro en su boca, incapaz de moverse pero negándose a soltar a su cría. El frío comenzó a filtrarse en sus huesos, y Luna supo que si no se levantaba pronto, tanto ella como el cachorro morirían aquí. Pero su cuerpo simplemente no respondía, agotado más allá de lo que la voluntad sola podía superar. Fue entonces cuando escuchó los sonidos, pequeños, incertidumbre, acercándose desde abajo. Luna levantó su cabeza con esfuerzo y vio algo que desafiaría su comprensión de lo que era posible. Los 3 huérfanos, liderados por Manchas, estaban subiendo por el sendero hacia ella. Eran pequeños, sus movimientos torpes, pero venían con determinación clara. Manchas llegó primero, su pequeño cuerpo presionándose contra el costado de Luna. Compartiendo su calor ágil, se posicionó al otro lado, haciendo lo mismo. Pequeño, moviéndose con más dificultad que sus hermanos, pero igual de determinado, se acurrucó contra el vientre de Luna. Los 3 huérfanos la rodearon, sus pequeños cuerpos ofreciendo lo poco de calor que tenían, sus presencias aparentemente tratando de darle la fuerza para continuar, y funcionó. No porque su calor corporal combinado fuera suficiente para calentarla significativamente, sino porque su presencia, su negativa a abandonarla después de que ella los había salvado, encendió algo dentro de Luna. Con un esfuerzo que sacó de reservas que no sabía que tenía, Luna se forzó a levantarse. Sus patas temblaban violentamente, pero se sostuvieron. Con el cachorro aún en su boca y los 3 huérfanos siguiéndola de cerca, Luna reanudó el descenso. Fue el viaje más lento y más difícil, cada paso una victoria de la voluntad sobre la carne debilitada. Pero con los 4 cachorros dependiendo de ella, 2 en la cueva esperando y 3 siguiéndola fielmente, Luna encontró la fuerza para continuar. Cuando finalmente llegaron a la cueva, Luna depositó al último de sus cachorros con sus hermanos y luego simplemente se derrumbó. Los 6 cachorros rodearon a Luna mientras yacía inmóvil en el suelo de la cueva, su respiración superficial y rápida. Los 3 huérfanos, actuando con un instinto que parecía ir más allá de su edad, se posicionaron alrededor de su cuerpo, presionándose contra ella para compartir calor. Los 3 recién nacidos, guiados por algún conocimiento innato, se arrastraron hacia su vientre, buscando leche pero también ofreciendo su propia presencia como consuelo. Durante las siguientes horas, Luna permaneció en ese estado de semi-inconsciencia, su cuerpo finalmente tomando el descanso que tanto había negado. Los cachorros no se alejaron de ella, creando una manta viviente de pelaje que la mantenía caliente, mientras su cuerpo luchaba por recuperarse del agotamiento extremo. Era como si los 6 entendieran que ahora era su turno de cuidar de ella, de devolverle aunque sea una fracción de lo que ella había dado. Cuando Luna finalmente despertó, la luz tenue del atardecer se filtraba en la cueva. Su cuerpo todavía dolía, cada músculo protestando cuando intentó moverse, pero había una diferencia crucial. Tenía a los 6 cachorros con ella, todos vivos, todos a salvo. Manchas fue el primero en notar que estaba despierta, su pequeño rostro acercándose al de ella, con lo que solo podía describirse como alivio. Los otros 5 pronto siguieron, un coro de maullidos suaves llenando la cueva. Luna los lamió a cada uno, verificando su estado. Los 3 recién nacidos necesitaban alimentarse urgentemente, sus pequeños cuerpos débiles por la espera prolongada.
Los huérfanos también mostraban signos de hambre, pero era un hambre que podían soportar un poco más. Luna se posicionó para permitir que sus propias crías se alimentaran primero, consciente de que eran las más vulnerables y las que más lo necesitaban. Mientras los recién nacidos se alimentaban, Luna observó a los 3 huérfanos. Manchas había asumido un rol de protector claro, posicionándose en la entrada de la cueva con su pequeño cuerpo en alerta. Ágil permanecía cerca de Pequeño, quien, aunque exhausto por el viaje, mostraba más fuerza de la que Luna había visto en él antes. Era como si la adversidad compartida hubiera forjado algo entre estos 6 pequeños seres, un vínculo que trascendía las relaciones normales entre hermanos. Los días que siguieron establecieron un nuevo ritmo de vida. La cueva, aunque no tan protegida como el refugio original, ofrecía seguridad suficiente y estaba lo suficientemente lejos de tanto los lobos como los humanos. Luna, con su cuerpo gradualmente recuperándose, estableció un patrón de caza que le permitía alimentarse lo suficiente para producir leche para los 6 cachorros. Las presas eran más abundantes en esta área más baja de la montaña, y Luna descubrió que podía cazar de manera más eficiente, sin la amenaza constante de encontrarse con la manada de lobos. A medida que pasaban las semanas, los cambios en los cachorros eran notables. Los 3 recién nacidos de Luna crecían rápidamente, sus ojos ahora completamente abiertos, sus movimientos cada vez más coordinados. Aprendían observando a los 3 huérfanos mayores, quienes sin saberlo se habían convertido en maestros y protectores de sus hermanos más pequeños. Pequeño, contra todas las probabilidades, no solo sobrevivió, sino que comenzó a prosperar. Aunque seguía siendo el más pequeño de los 6, había desarrollado una tenacidad que compensaba su tamaño. Luna a menudo lo observaba jugando con sus hermanos, manteniendo su propio lugar en la jerarquía del grupo a través de inteligencia y determinación en lugar de fuerza física. Manchas se había convertido en el líder no oficial de los 6 cachorros, el primero en explorar nuevas áreas de la cueva, el primero en intentar nuevos comportamientos de caza. Cuando Luna traía presas pequeñas para que practicaran, Ágil vivía hasta su nombre, moviéndose con una gracia que superaba incluso a la de Luna, sus saltos y giros durante el juego, mostrando el potencial de convertirse en una cazadora excepcional. Las 3 crías de Luna mostraban personalidades igualmente distintas. La hembra mayor era audaz y curiosa, constantemente empujando los límites de lo que Luna consideraba seguro. El macho del medio era más contemplativo, observando cuidadosamente antes de actuar, aprendiendo a través de la observación. El más pequeño era el más social, constantemente buscando interacción con sus 5 hermanos adoptivos, fortaleciendo los lazos que mantendrían unida a esta familia inusual. Luna los observaba jugar juntos en la entrada de la cueva, 6 pequeños linces persiguiéndose unos a otros, practicando las habilidades que algún día necesitarían para sobrevivir solos. Pero por ahora, eran simplemente cachorros, disfrutando de la seguridad y el amor que Luna había luchado tan duramente por proporcionarles. La primavera llegó gradualmente a las montañas, la nieve comenzando a retirarse para revelar la tierra debajo. Con el clima más cálido vinieron más presas, y Luna encontró que cazar se volvía cada vez más fácil. Su cuerpo, que había sido llevado al límite absoluto durante esas primeras semanas desesperadas, se había recuperado completamente, su fuerza restaurada. Una mañana, mientras Luna descansaba en la entrada de la cueva, observando a los 6 cachorros explorar el área circundante bajo su vigilancia atenta, reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había traído a este momento. Había comenzado con una decisión que desafiaba toda lógica: rescatar 3 cachorros extraños cuando estaba a punto de dar a luz a los suyos propios.
Esa decisión había llevado a días de hambre, agotamiento, peligro constante y desafíos que habían amenazado con destruirlos a todos. Pero mirando ahora a los 6 cachorros sanos y prósperos, Luna supo que había tomado la decisión correcta. Estos 6 pequeños seres, 3 huérfanos rescatados de una tumba de nieve y 3 nacidos en las circunstancias más imposibles, habían formado algo más que una familia. Habían forjado un vínculo que hablaba de la capacidad de la compasión para triunfar incluso en el entorno más hostil. Manchas fue el primero en notar algo en la distancia, su pequeño cuerpo poniéndose rígido en alerta. Los otros 5 inmediatamente respondieron, acercándose a Luna mientras miraban en la dirección que Manchas había identificado. Luna elevó su cabeza, sus sentidos agudizándose, pero entonces relajó su postura. Era solo un ciervo pastando en el valle abajo, sin representar amenaza alguna. Los cachorros, viendo que Luna no estaba preocupada, reanudaron su juego. Sus risas felinas llenando el aire de la montaña. Luna se instaló para observarlos, su cola enroscándose satisfactoriamente alrededor de su cuerpo. Había enfrentado una tormenta imposible. Había tomado decisiones que desafiaban todo instinto de supervivencia. Había empujado su cuerpo más allá de lo que debería ser posible. Y había ganado. No solo había sobrevivido, había prosperado. Los 6 cachorros eran el testimonio viviente de que a veces la compasión no era debilidad sino la mayor fuerza de todas. En un mundo gobernado por la ley del más fuerte, Luna había demostrado que había espacio para la bondad, para la elección de salvar en lugar de abandonar, para crear familia donde antes solo había extraños. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Luna y sus 6 cachorros se acurrucaron juntos en la entrada de la cueva. Una familia imposible nacida de una tormenta mortal, unidos por una madre que se había negado a aceptar que la compasión y la supervivencia no podían coexistir. Habían demostrado que en el mundo salvaje los milagros aún eran posibles.